Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Quiero referirme a las exenciones fiscales o los gastos tributarios, que lo mencionamos los otros días, así medio como se dice, someramente. Que este año la estimación que se ha hecho de exenciones fiscales o gastos tributarios es de 217 mil millones de pesos, 217 mil 487 millones de pesos. Es lo que estima el gobierno que va a conceder como exoneraciones o exenciones fiscales durante el año 2021, y eso equivale al 4.4% del Producto Interno Bruto. Para uno tener más o menos una idea, eso es más que el déficit fiscal que va a tener este año el gobierno. El gobierno va a tener un déficit fiscal de 145 mil millones de pesos, que es más o menos el 3%, 3.1% del Producto Interno Bruto. Entonces, si en vez de conceder esa cantidad de exenciones fiscales, el gobierno solamente concediera una cuarta parte de esas exenciones, entonces no hubiera déficit. En teoría, en términos numéricos. Digo en teoría, en términos numéricos, porque hay exenciones fiscales que se conceden ahí que no hay forma de eliminarlas, o que sería muy difícil eliminarlas. ¿Por qué? Porque el gobierno incluye ahí, entre las exenciones fiscales, exenciones tales como yo mencionaba la semana pasada o esta semana al principio, el ITEVIS. El ITEVIS que no se aplica a determinados sectores. Entonces el gobierno lo cuantifica eso. El gobierno dice, bueno, mira, como yo no le cargo ITEVIS a la electricidad, por ejemplo, entonces eso sería, si tuviera ITEVIS, eso sería X cantidad de dinero. Si la salud tuviera ITEVIS, sería X cantidad de dinero. Si educación tuviera ITEVIS, sería X cantidad de dinero. Si los productos de la canasta básica tuvieran ITEVIS, sería también X cantidad de dinero. Y eso es exoneraciones que están incluidas en la estimación de gastos tributarios de este año. El ITEVIS representa el 54.4% de las exenciones tributarias. Por lo tanto, esas son exenciones tributarias que posiblemente nunca se eliminen, y si se eliminan habría que irla eliminando escalonadamente, con mucho cuidado, porque ya no hay muchas áreas exentas del ITEVIS que pudiera uno justificar cargarlas con el ITEVIS. O sea, es un poco difícil. Y son las áreas que acabo de mencionar. Imagínense ustedes entonces que le pongamos ITEVIS a los servicios de salud, o que le pongamos ITEVIS a los servicios de educación, o que le pongamos ITEVIS a la tarifa eléctrica, que implicaría entonces un aumento de la tarifa. Y la tarifa eléctrica tiene otro componente de exención bastante importante, que es el que tiene que ver con las exoneraciones a los combustibles, las exoneraciones a los hidrocarburos, que no son subsidio, como dicen algunos transportistas, que dicen, no, porque están subsidiando a los generadores eléctricos, que están subsidiando a la empresa minera. No, no es un subsidio. Es una exoneración de un impuesto que se cobra al mismo producto para otro uso. Al final, no es que el gobierno está regalándole nada, lo que el gobierno está es dejándole de cobrar un impuesto. Es una exoneración. Pero como quiera, se supone que esos productores compran el producto. Ahora, si ese producto tiene una carga impositiva de un 10%, bueno, pues se ahorran ese 10%. Pero no es que dejan de comprarlo, no es que dejan de pagarlo, no es que el gobierno se lo regala, no es que el gobierno lo compra y luego se lo pasa. No es así. Es simplemente que debería pagar un tributo y no se cobra ese tributo. Ahora, ¿por qué no se cobra ese tributo? Porque al mismo tiempo ese tributo, ese bien se utiliza para producir otro bien u otro servicio que es para suplírselo a la población. Y para que a la población le llegue menos costosa, entonces el gobierno asume la responsabilidad de no cargarle impuestos para evitar que el aumento del precio final de ese bien, de ese producto, sea mayor. Pero para tener una idea, en el caso de las exenciones tributarias, las exenciones tributarias en la República Dominicana están establecidas a través de 8 leyes generales, donde está el Código Tributario, donde hay otras legislaciones como el Código de Trabajo, otras legislaciones, que son leyes generales. Y a través de 24 leyes específicas, leyes que crean regímenes especiales, como la ley de incentivo al sector turístico, la ley de incentivo a la zona franca, la ley de incentivo a la zona fronteriza, la ley, leyes que conceden
facilidades tributarias a sectores productivos específicos. Que cuando tú tienes entonces la necesidad de quitarle esas exenciones a esos sectores productivos, tú pudieras estar afectando su competitividad, y son sectores productivos que tal vez compiten, o con los que tal vez República Dominicana compite con otros países, y de repente tú tienes aquí una exención tributaria para un determinado sector, no porque el gobierno quiera tenerla, sino porque ese sector también opera en otros países, por ejemplo de Centroamérica, que son los principales competidores nuestros con mira hacia Estados Unidos. Y si en Guatemala ese sector está exonerado, si en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador ese sector está exonerado, el gobierno no tiene otra alternativa que también exonerarlo aquí, porque si no entonces ese empresario va a decir, bueno, mira, yo me siento cómodo aquí, pero yo me voy para Guatemala, porque en Guatemala me están exonerando lo que tú no me quieres exonerar. Que eso fue lo que pasó, por ejemplo, con la ley de repatriación de capitales para la inversión extranjera. Antes, las empresas extranjeras tenían que dejar aquí un porcentaje de sus ganancias para reinvertirlo en la República Dominicana, obligatoriamente. Entonces, cuando recibían sus ganancias las empresas extranjeras, no podían convertir la totalidad de sus ganancias en dólares para llevarse el 100% de sus ganancias después que pagaran los impuestos, sino que tenían que dejar una parte aquí y reinvertirla aquí. Eso era de que para no presionar la tasa de cambio y para motivar o incentivar la producción, el desarrollo local. Pero ¿qué pasa? Que con la globalización, la mayoría de países de América Latina, por no decir todos, establecieron leyes que le permitían a los inversionistas extranjeros repatriar la totalidad de sus ganancias. Entonces, ¿qué tuvo que hacer República Dominicana? Bueno, tenemos que engancharnos en ese barco, porque si no se van a ir los inversionistas extranjeros para otro país y entonces va a ser peor. Vamos a establecerle condiciones similares a las que se establecen en otros países para que entonces ese inversionista no se vaya. Y así fueron surgiendo leyes, que repito, hoy día hay 24 leyes donde se conceden exenciones tributarias específicas para sectores específicos. Aparte de eso, están las concesiones mineras, que no está incluida en esas 24 leyes que estoy mencionando. Y aparte de eso, hay 3 contratos o convenios que también conceden exoneraciones o exenciones. Uno de ellos es el concordato. El famoso concordato que beneficia con exenciones tributarias a la Iglesia Católica. Pero hay también otro acuerdo que data de los años 70, que casi no se menciona, porque la iglesia protestante, los evangélicos no lo mencionan, pero también tienen exenciones fiscales a través de un contrato que se firmó, creo que a principios de los años 70, que no se menciona, porque bueno, pero ellos tienen sus exenciones tributarias. Y hay otro contrato que tiene que ver con exenciones tributarias para actividades mediante las cuales el gobierno hace algún tipo de contratación de una obra pública, de un bien público. Por ejemplo, el gobierno contrata la construcción de una obra aquí, entonces a esa empresa constructora se le dan exenciones fiscales para que pueda traer la maquinaria, los bienes y cosas, y que entonces al gobierno le sale más barato la obra. La obra va a costar, qué sé yo, 100 millones de dólares, pero de esos 100 millones de dólares hay 10 millones que son para pago de impuestos. El gobierno que dice, bueno, mira, yo te voy a exonerar esos impuestos y nada más voy a invertir entonces 90 millones en la obra. Los otros 10 millones yo no tengo que pagarlo, no lo recibo, pero tampoco tengo que pagarlo. ¿Por qué? Porque tú no me lo vas a cobrar. Entonces lo exonero. En el caso de los hidrocarburos, la exoneración de los hidrocarburos, ya para finalizar, Francis, es a el sector de generación eléctrica, es a algunas empresas específicas, principalmente empresas grandes de sectores específicos, es a las concesiones mineras, las empresas mineras, no es a Barry, Pueblo Nuevo, no, es a las empresas mineras que operan en la República Dominicana, que tienen exención de impuestos a los combustibles. Porque aquí hay más empresas mineras, lo que pasa es que será más grande y esa viene siendo la más satanizada, pero resulta que es la que más aporta al fisco también. Y también se conceden exenciones de manera un poco más indirecta para algunas áreas del consumo final, del consumidor final, que están dentro del cálculo que se establece a través de la ley de hidrocarburos. El total de exenciones fiscales calculada para este año a los combustibles es de alrededor de 16,000 millones de pesos, poquito más de 16,000 millones de pesos. Pero lo que quiero especificar es que el año pasado, o mejor dicho, dentro de esos 16,000 millones de pesos,
11.500 millones de pesos son de exención tributaria a los hidrocarburos que se utilizan para la generación eléctrica de manera específica. Lo que quiero especificar es que el año pasado la estimación de exención de impuestos para los hidrocarburos que utilizaban o que utilizan las empresas de generación eléctrica era de 22.400 millones de pesos el año pasado. Y este año se redujo en casi 11.000 millones, en 10.800 millones. ¿Ustedes saben por qué? Porque entró a operar Punta Catalina, que no opera con full oil, sino con carbón mineral, porque se convirtieron a gas natural, más de 900 megavatios, más de 700 megavatios que antes operaban con full oil, y entonces ahora hay menos demanda de combustible para generación de la demanda que había de combustible para generación en años anteriores, cuando la generación eléctrica era prácticamente un 50% dependiente de derivados del petróleo. O sea que en la medida en que se reduce el consumo de combustible dependiente del petróleo para la generación eléctrica, en esa misma medida también se reduce el monto que el gobierno tiene que destinar a la exoneración de impuestos a esos sectores por los combustibles que consumen. Fíjense que se está reduciendo casi a la mitad, de 22.300 millones de pesos el año pasado, la exención de impuestos a los combustibles de generación. Este año va a ser de apenas 11.594 millones, o sea, alrededor de 11.600 millones. Se está reduciendo en más de 10.800 millones de pesos la exoneración de impuestos a la generación eléctrica gracias a los procesos de conversión y de entrada al sistema de generación de producción de electricidad no dependiente del petróleo, como es el carbón mineral en Punta Catalina, el gas natural en las plantas que se convirtieron, y la generación de energías renovables, que hoy día la capacidad instalada supera los 550 megavatios.